Hola amigos de elsalvador.com, del diario de hoy y las diferentes plataformas digitales. Estamos hoy conversando con Claudia Ortiz. Claudia Ortiz es directora de Asuntos Políticos del Partido Vamos, además candidata para una diputación en el departamento de San Salvador. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y egresada de la Maestría de Ciencias Políticas de la UCA. Y hoy nos acompaña para platicar sobre este proceso de elecciones que acaban de tener y sobre el panorama político del país. Así que, sin más introducción, bienvenida Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y te lanzo de una vez la primera pregunta. ¿Por qué dar el salto de sociedad civil a aspirar a la Asamblea Legislativa en este momento? Es importante la pregunta, Ricardo. Gracias y un saludo a todos los amigos que ven esta transmisión del diario de hoy. Creo que es importante que como salvadoreños, como ciudadanos, podamos estar en los lugares, en las instancias donde se toman las decisiones. Tengo una experiencia de más de 12 años en temas relacionados al desarrollo, en temas relacionados al trabajo de las organizaciones sociales, en la lucha contra la corrupción, temas relacionados al ambiente, a los derechos laborales, a la democracia. Y creo que me cansé de solamente querer influir en las decisiones. Creo que el trabajo desde la sociedad civil es importante, es insustituible, pero creo que a nivel personal he tenido siempre una vocación, un llamado al servicio público, al servicio desde lo público. Por lo tanto, al ver desde fuera las cosas que pasan, especialmente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y la manera en la que se toman decisiones, la manera en la que se administran los recursos de todos nosotros ahí en la Asamblea Legislativa, lo que dan ganas es de hacer algo, ¿verdad? Y ese deseo de hacer algo, pues ha sido llevado, en mi caso, hasta la última instancia, que es dar un salto, ¿verdad? Y tener fe en ese salto de poder involucrarme directamente en un partido político y participar en elecciones para la Asamblea Legislativa y llevar esos conocimientos, ese deseo de hacer bien las cosas y mi trayectoria como profesional y como ciudadana de este país, poniéndolo al servicio de todos, ¿verdad? Desde la decencia, desde la ética, en ese rol que creo que es importante. ¿Y por qué la Asamblea Legislativa? Porque creo que el rol de Contraloría es importante. Y en la Asamblea Legislativa, en los últimos 30 años y más de nuestra democracia, no se ha logrado ejercer un rol realmente fuerte y realmente a la altura de lo que la democracia necesita para hacer un contrapeso al poder del Ejecutivo. Ese elemento, desde mi punto de vista, está haciendo falta de hace mucho y es clave, porque en la medida que el poder en el Ejecutivo tenga la posibilidad de tener un cortapisas y de tener alguien que le esté contando las costillas y de que los representantes del pueblo sean realmente los ojos, los oídos y las manos de la población para verificar que las políticas del Ejecutivo se hacen de una manera eficiente, adecuada, justa, equitativa, pues entonces estás dándole más oportunidad a la democracia de que funcione realmente. ¿Te consideras o te considerarías una diputada de oposición? Sí, sí me consideraría una diputada de oposición, sin embargo, una oposición que tal vez no hemos visto en el país. Creo que tenemos que ir aspirando a que el rol de oposición sea además útil, sea además representativo, porque normalmente el juego político que ha tenido el país es de una oposición que está enfrascada nada más en lo electoral y es en desgastar al adversario y desgastarlo al punto de quitarle votos, de gastarlo al punto de, obviamente, dejar en evidencia sus inconsistencias, pero con la mirada nada más puesta en las siguientes elecciones. Y creo que el país necesita evolucionar a un estado diferente de entendimiento de la democracia y del entendimiento del rol de los partidos de oposición, en el cual también puede haber la posibilidad de generar
acuerdos de país. Acabamos de ver en la encuesta de la UCA que se acaba de lanzar que para los salvadoreños, por lo menos para los encuestados, ¿verdad? Y esta es una encuesta muy seria y que siempre, digamos, es muy acertada en sus resultados. El principal problema del país después de la pandemia del COVID-19 es la constante confrontación entre el presidente de la República y la Asamblea Legislativa, así como con otros órganos u otras instituciones del Estado. Desde hace mucho tiempo hemos dicho que es necesario generar acuerdos de país en temas fundamentales y el tiempo se nos ha ido en confrontación y en peleas absurdas. Creo que la madurez que debemos alcanzar como nueva generación de políticos es de saber que debemos ser firmes y cero tolerantes a prácticas de corrupción y al abuso del poder y ahí trazar una línea bien clara, ¿verdad? De que eso no lo vamos a dejar pasar, pero también es necesario dejar gobernar y meter el hombro en temas que son política de Estado. Y tal vez no tenemos ni siquiera esas condiciones actualmente porque no hay un plan, ¿verdad? A nivel del Ejecutivo, un plan de cómo se debe desarrollar el país, de qué van a hacer en los 4 años que le quedan, porque ya se les fue uno en pura confrontación. Pero entonces presionar por eso, presionar por esos acuerdos de país. Y creo que puede haber una oportunidad bien importante. Estamos viendo caras nuevas en las candidaturas y precandidaturas. Vemos una nueva generación de, sobre todo mujeres que están entrando a la política, que podría generar, si se nos dan los espacios para liderar, podríamos generar condiciones más favorables para esos acuerdos de país. Entonces yo así lo veo, es decir, y si tú revisas cómo funcionan otras democracias más fuertes, más desarrolladas, pues eso, hay una oposición que está diciendo las inconsistencias y los abusos de poder de los gobernantes, pero que cuando hay temas de gran calado, de gran importancia nacional, pues ahí pues arriman el hombro y todos somos parte del mismo Estado y de una política de nación. Ahora, la pregunta pudo haber resultado una obviedad, pero el objetivo por el que te lo preguntaba era para saber en qué temas específicos. Y ya mencionaste, por ejemplo, el tema de falta de planificación. Mencionaste el tema de improvisación en el manejo de esta pandemia, incluso el tema de corrupción. Y eso quería preguntarte, ¿cuáles son las áreas principales en las cuales Claudia Ortiz se opone como una aspirante a una diputación a la presidencia de Nayib Bukele? Ok, mira, creo que el tema fundamental es, por un lado, la corrupción y el Estado de Derecho. La democracia, el Estado de Derecho y la integridad pública son la base, el fundamento de la casa. Y igual que en una casa es un área que no ves, pero que si no está, lo demás pues sale sobrando, ¿verdad? Entonces, por un lado, y también es parte de los principios del partido en el que yo participo, es la defensa de la Constitución, por ejemplo. Hay un marco mínimo en el cual estamos de acuerdo la mayoría y ese marco mínimo no se debe tocar. En el ejemplo del 9 de febrero, se rompió o estuvo a punto de romperse, se cruzó la línea y se retrocedió de ese marco mínimo, ¿verdad? Temas como cambio de la Constitución, ¿verdad? Alargar el periodo presidencial o permitir una reelección o permitir la elección de personas que, según nuestra Constitución actual, no estarían habilitadas para correr por la presidencia. Esos son temas donde habría una oposición firme, ¿verdad? Temas relacionados también a la forma en la que las decisiones se toman según la Constitución, la forma en la que las leyes se forman, la forma en la que las leyes nacen a la vida jurídica, ¿verdad? Y también aquellas atribuciones en las que el presidente no tiene derecho a involucrarse, aquellas atribuciones que son estrictamente reservadas a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia. Y como tú dices, parece una obviedad, pero son los fundamentos de la casa que si los tocamos, todo lo que se ha construido hasta ahorita, que todavía es muy débil, sin duda, pero quedaría aún más socavado. Y en segundo lugar, el tema de la lucha contra la corrupción, porque estamos viendo un permanente comportamiento muy similar a lo que el Ejecutivo denunció
y a las razones por las cuales incluso llegó a la presidencia. Solo pongamos de ejemplo las elecciones internas del partido que representa al presidente, donde hay ahorita un conflicto sumamente grande entre la base del partido, la cúpula del partido. La forma en la que los funcionarios están abusando de su poder para recetarse dobles salarios, o la manera en la que están aprovechando esta emergencia también para hacer negocios con insumos médicos, que son sin duda uno de los principales escudos de defensa contra el contagio del virus, especialmente en el personal de salud. Creo que es importante frenar la corrupción, sobre todo en aquellos temas que tocan los aspectos más fundamentales de la vida de las personas. La alimentación, el caso del Ministerio de Agricultura, que está seriamente señalado en los temas de las importaciones de granos básicos, los 79 millones de dólares que se han asignado y que se han ejecutado para las bolsas solidarias. Se sospecha que hay sobreprecios, temas relacionados con la salud también y el agua, ¿verdad? Entonces, yo diría sobre dos grandes temas: Estado de Derecho, defensa de la Constitución por un lado, y por el otro lado, la lucha contra la corrupción, especialmente en aquellos temas que afectan de una manera más grave la vida de las personas. Te pregunto esto porque, a ver, has dicho, y la encuesta de la UCA lo refleja, el tema de la molestia con la confrontación política, pero ahí me parece que es fácil caer en una falsa dicotomía o en una falsa equivalencia de que la confrontación es igual en ambos lados. Pero según lo que entiendo, estás pintando un panorama peligroso para la democracia. En ese sentido, ¿cuál es el balance que hay que tener entre ser un partido dispuesto a dialogar, pero al mismo tiempo ser un partido que va con fuerza, digamos, porque parece que la situación de la democracia y del manejo de los fondos públicos no es la más positiva para el país? Sí, yo creo que la forma en la que hemos visto evolucionar la situación nos da muchas lecciones sobre esto. Porque desde un principio hubo intentos de negociación. Te quiero poner un ejemplo, el ejemplo de esa negociación, de aquel decreto que se negoció durante 6 días seguidos. Ese ejemplo ha sido ocupado por el presidente en repetidas ocasiones para decir que es imposible negociar o dialogar con la Asamblea Legislativa. Pero lo cierto es que hasta cierto punto también la Asamblea Legislativa, a pesar de que los funcionarios del Ejecutivo y especialmente el presidente dinamitaban la posibilidad de ese acuerdo, también de parte de la Asamblea Legislativa y de los diputados que participaban en esa negociación, hubo deficiencias muy graves en su rol como políticos. Y lo digo, el rol de político entendido al más alto nivel, ¿verdad? Incluso al final, el último día de negociación, ese sábado al amanecer, ellos mismos estaban reconociendo que no habían sido lo suficientemente creativos para poner sobre la mesa opciones que pudieran ser viables, que fueran aceptables. Hablaban de, por ejemplo, buscar puntos medios, ¿verdad?, para el tema de los cercos epidemiológicos, y creo que esa capacidad de poner sobre la mesa propuestas que sean viables y no propuestas que tu adversario político va a tener que rechazar. Esto lo digo tanto del presidente, que él lo hace seguido, él pone sobre la mesa propuestas que no son viables y que no se pueden aceptar, pero también por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia o qué es lo que te permite conocer el límite entre una cosa y la otra? Pues es los temas de país, saber la responsabilidad que tenés como representante de una nación, de una población en específico, y donde tu intención no debe ser nada más el desgaste del adversario. Creo que la oposición debe dejar gobernar hasta donde se llegue al límite de la legalidad, ¿verdad? Y antes de llegar a ese límite, pues las alternativas son, bueno, hacer preguntas, sacar a la luz información importante, preguntarle a los representantes del Ejecutivo y revisar su gestión, evaluar la gestión que están haciendo y mantener siempre vívida la posibilidad de que hayan sanciones, que hayan consecuencias si hay un abuso de poder. Al cruzar la línea, entonces entra el rol duro, el rol de oposición,
Y está claro que ya durante muchos meses esa línea se está cruzando, ¿verdad? Con la falta de acceso a información pública de los fondos de emergencia, con la renuencia a entregar informes completos, pormenorizados, ¿verdad? Entonces ahí es donde se cruza la línea. Pero creo que un político que ama su país y que desea representar a un grupo de población debe saber que más allá de la agenda electoral está el interés nacional. Entonces siempre debe haber el deseo, siempre debe haber la anuencia a regresar al punto anterior, ¿verdad? De regresar siempre al diálogo, no quemar los puentes, y menos quemar los puentes, que es lo que están haciendo la Asamblea y el Ejecutivo actualmente, a un inicio de una gestión, a un inicio del manejo de una crisis, porque esta crisis no va a pasar mañana, no va a pasar ni siquiera en un mes. Primero, no sabemos cuándo va a terminar, y segundo, aunque termine la parte más aguda, más crítica de la emergencia sanitaria, las consecuencias que van a quedar graves y durante mucho tiempo. Entonces, la necesidad de diálogo y de regresar a la mesa de negociación con tu adversario político va a estar siempre, siempre presente. Ahora, una pregunta obligada en este panorama oscuro que se está pintando de cómo están las cosas en el país. Una pregunta casi obligada es si esto se atribuye a falta de competencia o a malicia. Creo que se combinan las dos cosas y es una combinación peligrosa. Y se combina una tercera, que es la falta de legitimidad de los actores que están en la oposición, ¿verdad? Porque entonces tampoco hay una alternativa que ve viable dentro del sistema de partidos políticos que están representados en las instituciones, que te pueda decir, bueno, hay una salida, ¿verdad? O va a haber una reacción a la altura de la incompetencia y de la malicia. Es una combinación de ambas. Hay incompetencia, sí, porque no se toman las decisiones más acertadas o no se toman en el momento adecuado. Por ejemplo, en enero se elaboró un plan desde el Ministerio de Salud por el manejo del COVID-19 y tú lo lees en su primera versión, que es de enero, y ves que no tienen la mínima idea de lo que podría llegar a pasar, ¿verdad? Porque son medidas muy generales. Luego, en mayo, hay una segunda versión de ese plan y luego no puedes entender al leerlo si el plan es un plan o es un informe, porque combina, y aquí te digo, es como la fineza del trabajo técnico que tienen capacidad de hacer nuestros funcionarios, combina acciones que ya se hicieron con acciones que se van a hacer y no hay parámetros de medición, no hay ningún tipo de parámetros para evaluar si eso está adecuado o no, o indicadores de cumplimiento. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Y ves muchos funcionarios que no tienen las credenciales, no solo académicas, digamos, de experiencia, incluso experiencia de vida para llevar a cabo ese cargo. Hay muchos que el cargo de ministro pues, es su primer empleo formal, ¿verdad? Y tampoco sabiendo, por ejemplo, un secretario jurídico que en su declaración patrimonial dice que es economista. Muchas inconsistencias de ese tipo, ¿verdad? Claro que también han sucedido antes y no lo podemos negar. Yo lo que no deseo es decir, bueno, este es el peor gobierno de la historia, que nunca, porque es que también hemos tenido muy malos gobiernos anteriormente. Lo que pasa es que ahora, porque tenemos una oposición, es un bloque más grande y una sociedad más crítica, medios de comunicación también con más experiencia, con más personal más tecnificado, que puedes sacar a la luz más cosas, ¿verdad? Pero la corrupción y las prácticas de nepotismo y las prácticas de falta de mérito para entrar a un cargo público han existido desde hace mucho tiempo. Luego, la malicia. Veo malicia y veo que no hay plan y el plan parece que es extraer la mayor cantidad de recursos del Estado y consolidar el poder, pero después de consolidar el poder no sé qué sigue, ¿verdad? O sea, después del presidente Bukele, ¿qué? Si parece que su único plan es destruir a sus adversarios políticos, es encarnar ese deseo de venganza que tiene la mayoría de la población hacia la clase política y que tienen razón de desear vengarse
por todo el futuro que le han robado a nuestro país durante tanto tiempo. Pero no comemos venganza, ¿sabes? No comemos venganza. Entonces necesitamos soluciones para abordar los grandes retos que han estado antes de la pandemia, que están ahorita y que los vemos de manera cruda y desnuda, que ahí están, no los podemos ignorar, pero que van a estar después. Y la falta de capacidad de la oposición y la falta de legitimidad de la oposición también es un problema en eso, porque no hay una opción a la cual acudir y no puedes confiar en quien está controlando el poder, porque en su tiempo, pues también actúa de la misma manera. Entonces es complicado para la población poder ver el panorama, ¿verdad? Y ver si hay una salida a esto. Yo creo que sí la hay, pero no es tan evidente quizás. Claudia, para ir terminando, mencionaste un punto hace un rato que me gustaría volver a tocar y cerrar con esto, y es lo complicado que es ser una mujer en política. Mi pregunta va en dos partes. Primero, si es una complicación en general, y segundo, si crees que para nadie es un secreto que en el círculo cercano del presidente hay personas con un récord muy cuestionable de su relación con las mujeres. Tenés algunas de las personas que incluso están señaladas judicialmente por maltratos y demás. Y la pregunta es entonces si crees que este es un momento complicado, pero necesario para que las mujeres se involucren en política. Sí, así es. Es un momento complicado, pero también necesario. Es complicado y siempre ha sido complicado que las mujeres participemos en política, no solo como diputadas, no solo como ministras, también como alcaldesas, como concejalas, ¿verdad? Porque la moneda de cambio entre el hombre y la mujer muchas veces es el tiempo. Es el tiempo. Y creo que por un lado tenés el tema de la violencia política hacia las mujeres, el machismo, el techo de cristal, los estereotipos. Eso creo que se va superando. Sinceramente creo que se va superando poco a poco. En algunos contextos menos, en otros más. En algunos contextos, por ejemplo, en mi partido es muy natural ver el liderazgo de las mujeres, porque son mujeres jóvenes y además madres quienes estamos liderando áreas importantes en el partido, el área jurídica, el área política, el área de transparencia, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestras secretarías, que son 18, pues la mitad somos mujeres. Y eso es importante decir sin que haya una regla que lo dictamine que debe ser así dentro del partido. Entonces creo que en algunos ámbitos eso va cambiando. Pero también el tema de cómo combinas roles de cuidado, roles humanos como la maternidad con el tiempo que tenés que dedicar a la política. Entonces ese sí creo que es un reto importante porque no solo le pasa a las mujeres en política, que claro, la política es un trabajo que demanda mucho, pero sí también le pasa a mujeres que trabajan en el sector privado, ¿verdad? Y creo que debe llegar un momento en el cual las mujeres tengamos que dejar de decidir entre o tener una familia o tener un rol de liderazgo. Y tal vez no ha habido suficientes modelos que las mujeres jóvenes y las adolescentes y las niñas puedan ver y decir, hey, no tengo que decidir entre una cosa y la otra. Es posible ser buena mamá y ser buena líder, ser buena empresaria, ser una buena profesional. Entonces es complejo porque implica más sacrificio, implica dormir menos, tal vez trabajar más, ¿verdad? Por un lado, pero una clave que hemos encontrado dentro de Vamos es una cultura amigable con esa conciliación familia-trabajo, ¿verdad? Es una cultura de solidaridad entre nosotras las mujeres y en ese tiempo de la pandemia ha sido crítico realmente y hemos hecho sacrificios bien fuertes porque así como todas las demás personas que también trabajan en el sector privado, pues nos ha tocado lidiar con la atención de las tareas escolares, más el trabajo de la casa, más el cuidado de los hijos. Entonces, creo que nuestra generación, y por eso a tu pregunta, si es oportuno que hayan más mujeres en política, también es oportuno, porque traemos esa energía, ¿verdad? Y además, como los roles van cambiando, por lo menos en un sector, ¿verdad? El apoyo del hombre, el apoyo del padre en este camino es importante, en hacer ese equipo, ¿verdad?
y saber que no es nada más una inversión, ¿verdad? No es porque yo estoy en política, entonces mi pareja tiene que aguantarse que yo no voy a pasar en la casa y no voy a asumir ninguna responsabilidad como que fuera un hombre de hace una década. Al contrario, sino que saber que hay proyectos de ambas partes del equipo, ¿verdad? Y que se respetan ambos de igual manera. Eso por un lado. Y luego creo que las mujeres traemos una fuerza disruptiva muy importante. Somos bastante, creo que, rebeldes a lo establecido. Y tenemos una manera diferente, creo yo, de hacer política, de dialogar, de confrontar ideas, ¿verdad? Se ve mucho bueno, últimamente hay muchos paneles de mujeres que analizan la coyuntura nacional y hay diferentes visiones. Y la gente se sorprende, quiere ver sangre, ¿verdad? En esos debates y se sorprende cuando ve que hay un trato respetuoso y un diálogo de ideas y un ataque tal vez a las ideas, pero no a las personas. Entonces creo que hay más posibilidad que las mujeres logremos generar redes de confianza o generar esos acuerdos que el país necesita en la próxima etapa de nuestra democracia y además enfrentarnos de forma valiente a ataques que vienen desde una mentalidad muy machista, muy violenta, muy autoritaria y plantarnos con legitimidad, plantarnos con fortaleza y también con mucha empatía, ¿verdad? Hacia las necesidades de la población. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo, por compartirnos estas experiencias y estas ideas. Vamos a seguir, obviamente la conversación queda abierta, el camino es largo de aquí a las elecciones y a lo que viene. Y muchas gracias a las personas que asistieron a esta transmisión. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Saludos.